Cada vez tenemos más argumentos para pensar que una recesión está cerca, algo que evidentemente no sentaría nada bien a ningún mercado, pero es que hoy conoceremos 4 datos importantísimos que o bien nos acercarán a esa teoría o por el contrario la dejarán un poco en el aire. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las noticias económicas que conoceremos durante la jornada, de las diferentes señales de recesión que ya podemos contrastar y de la última hora de Bitcoin y SP500. Bueno, hoy vamos a tratar diferentes gráficas, el calendario económico, las previsiones en cuanto a tipos de interés y evidentemente hablaremos de la última hora de Bitcoin y la última hora del SP500, actualizando un poco lo que podemos esperar durante el día de hoy. Entonces, empezando por lo primero, el ahorro neto se trata de, en pocas palabras, el capital que un país no gasta. Cuando un país tiene un ahorro neto positivo, significa que todavía hay una porción de su ingreso que no se consume. Y si ahorras, puedes usar ese dinero para invertir, para consumir dentro de tu propio país, para no depender de la deuda externa o simplemente para afrontar con más seguridad el futuro. En cambio, cuando un país tiene un ahorro neto negativo, implica que no está ahorrando lo suficiente para cubrir la depreciación de sus activos, o en otras palabras, que consume más de lo que produce, lo que sin duda puede derivar en problemas para afrontar cualquier situación imprevista. Pues bien, actualmente la situación del ahorro neto en Estados Unidos es negativa, algo que no hemos vivido muchas veces, es más, desde el año 1950 no lo habíamos vivido, sí que lo vivimos durante la época del año 2008, 2009, 2010, que ya sabemos qué es lo que pasó, una crisis económica importantísima, y también lo vivimos durante el año 2020, que también sabemos lo que pasó. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que, independientemente de que el SP500, que es el gráfico de color azul que veis de fondo, ha tenido diferentes momentos de recesión, ha tenido diferentes momentos de caídas importantes, de mercados bajistas, el ahorro neto no tiende a volverse negativo. Y en este caso, no solo se ha vuelto negativo, sino que la tendencia también lleva siendo bajista desde hace bastantes meses, incluso bastantes años, desde el año, pues vamos a ponerlo aquí, 2017-2018, el ahorro neto no solo se ha tornado negativo en alguna ocasión, en el año 2020, sino que los máximos han sido completamente decrecientes. Y esto es algo que preocupa y es una señal evidente de lo que podemos tener de cara a los próximos meses. Entonces, la capacidad de ahorro o el ahorro neto va muy relacionada con el trabajo y el trabajo va muy relacionado con los reclamos continuos que hacen referencia a las personas que se quedan en el paro, pero que no tienen previsto volver a trabajar a corto o medio plazo, por el motivo que sea, no tengo ni idea. Y por eso reclaman de forma continua las ayudas al gobierno, ¿no? Entonces, este gráfico ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero como puedes comprobar, para hacer esa relación, los reclamos continuos no solo llevan ya en crecimiento desde octubre del año 2022, sino que después de esta especie de movimiento correctivo que se ha alargado desde abril de este año hasta pues literalmente septiembre, parece que vuelve a remontar. Es decir, parece que esta situación de reclamos continuos va en tendencia alcista. Si cogemos justamente desde el mínimo y hacemos zoom, podemos ver un claro movimiento impulsivo, un claro movimiento correctivo, y si dibujáramos aquí, cogiendo todos los máximos, una línea de tendencia, veríamos que ya hemos roto esta diagonal correctiva y el mercado, o en este caso los reclamos continuos, están dando un nuevo movimiento impulsivo. Claro, supongo que no hace falta que diga qué sucede cuando cada vez más personas están solicitando estos reclamos continuos. Lo único que tenemos que hacer es revisar cuando el mercado de reclamos continuos tiende al alza, no solo el SP500 tiende a la baja, sino que se forma una recesión. Y esto es un movimiento por regla de 3, no es que sea una estadística extraña, sino que es algo evidente, ¿no? Pero durante el día de hoy, y antes de pasar a las siguientes gráficas, durante el día de hoy quiero comentar los diferentes datos importantes que vamos a conocer referentes al empleo, ¿no? Como por ejemplo el cambio del empleo no agrícola, que justamente lo vamos a tener muy prontito a las 13:15 UTC+1. Vamos a tener acceso al dato del cambio del empleo no agrícola, que representa simplemente el número de empleos agregados o perdidos en una categoría determinada, por lo que una tendencia alcista del cambio del empleo no agrícola
indica que cada vez hay más contratación. Y de hecho, si miramos la gráfica, podemos ver que está siendo así. Cada vez tenemos más contratación porque la tendencia del cambio del empleo no agrícola tiende al alza. Esto es correcto, pero ¿qué pasa si lo miramos mes a mes? ¿Y qué pasa si lo miramos en cuanto a la situación porcentual? No de personas, sino porcentual. Como puedes comprobar, en este caso la situación ya no es la misma. Podemos determinar que la tendencia está cambiando. Es más, nos focalizamos en lo que está sucediendo estos últimos datos, estos últimos meses, y vemos cómo constantemente el dato tiende a la baja, tiende a la baja, tiende a la baja. Esto es simplemente multi-time frame análisis, es decir, tenemos una perspectiva largoplacista que es claramente ascendente, de hecho lleva siendo ascendente desde siempre, como aquel que dice, pero si la miramos de forma más mensual, si miramos más a corto plazo lo que está sucediendo, podemos determinar que este dato cada vez es menor. Y esto evidentemente puede estar generando un cambio más largoplacista en la tendencia general. Pero referente al trabajo, hoy también vamos a conocer, y volvemos al calendario económico, las ofertas de empleo. Nos venimos por aquí y a las 15:00 UTC+1 nuevamente vamos a conocer este dato, encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que hace referencia a la cantidad total de vacantes de empleo no cubiertas, algo que está totalmente relacionado con la tasa de desempleo, ya que si hay mucha vacante, si este gráfico tiende al alza porque hay mucha vacante, indica que siguen habiendo plazas de trabajo y el desempleo se mantendrá bajo, porque a más plazas de trabajo, más gente se requiere, menos desempleo. Pero es que las recesiones económicas tienden a ocurrir con una disminución de las ofertas de empleo y un aumento del desempleo. Así que si miramos lo que está pasando, podemos determinar nuevamente también a través de las nuevas ofertas de empleo que es un gráfico que tiende a la baja. Es un gráfico que está en tendencia bajista. Obvio, en la situación más genérica, más zoom out, con mayor perspectiva, tiende al alza. Pero esto es como cualquier gráfico. Te vas a Estados Unidos y todos los gráficos tienden al alza. SP500, Russell, Dow Jones, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en el más corto plazo, que es lo que nos interesa para ver ¿qué podemos esperar de cara a los próximos meses? Como puedes comprobar, hacemos zoom en lo que está pasando y es un gráfico que tiende a la baja. Este movimiento impulsivo de aquí, este movimiento impulsivo del último dato, es el mismo movimiento que vimos aquí, o que vimos aquí, o que vimos aquí, o que vimos aquí, es decir, un movimiento impulsivo para seguir cayendo, seguir cayendo, seguir cayendo, seguir cayendo, o por el contrario va a representar algún cambio mayor y va a dejar atrás el movimiento correctivo para dar paso a un movimiento impulsivo. Bueno, eso lo veremos, no soy experto y tampoco sé exactamente cómo puede desarrollarse, pero lo que está claro es que este dato objetivo nuevamente se añade al grupo de datos que ya hemos comentado. Pero es que no contentos con todo esto, volvemos nuevamente al calendario económico. Hoy, a las 19:00 y 19:30 UTC+1, también conoceremos el comunicado del FOMC y la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, que parece que está más que claro que se va a mantener tal y como está, 99,7%, considera que la tasa de tipos de interés se va a mantener al 5,25-5,50, pero, como siempre, la gracia de todo esto no será el dato, que en este caso tiene aún menos gracia porque ya sabemos prácticamente al 100% que va a ser este dato. Lo que tiene más gracia de todo es escuchar a Jerome Powell, que estoy 100% seguro que tendrá mucho que decir sobre los datos que habremos conocido de empleo y desempleo durante el día de hoy y también qué tiene la FED en mente en referencia a estos datos, que como puedes comprobar están cada vez más cerca, no solo lo de ahorro neto, sino también todos y cada uno de los datos de empleo que hemos ido comentando, pues cada vez están más cerca de ir confirmando esta hipotética situación de recesión. Pero bueno, vamos a dejar por aquí todo lo que sería la perspectiva y el contexto del día de hoy y vamos directamente a por el análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del SP500. No voy a entrar excesivamente en detalle porque sobre todo Bitcoin ya lo he venido analizando estos 2 días atrás, tanto lunes como martes, con lo que quien quiera conocer mi perspectiva tanto a corto como a medio largo plazo de Bitcoin puede acceder a los 2 vídeos de estos días atrás y conocerá de forma extensa qué creo que va a suceder. Pero 4 pinceladas de Bitcoin y 4 pinceladas del SP500. La estructura de Bitcoin en el corto plazo es de continuación.
No es que no es que lo diga yo, no es que es lo que me guste, sinceramente me da igual lo que suceda, pero esto cualquier persona con nociones básicas de análisis técnico entiende que es un patrón de triángulo, de banderín, llamadlo como queráis, pero es un patrón de impulso, pullback y continuación. Claro, estos patrones tienen trampa, porque a los 2/3, es decir, ya, tienen que marcar una ruptura. Son patrones que, en este caso, es más triángulo. El triángulo es un patrón que puede ser tanto de continuación como de reversión. ¿Cómo sabemos si es de reversión? Bueno, sabemos si es de reversión en el caso de que esté en nivel de resistencia, le añade más probabilidades a que el precio se dé la vuelta. En este caso no estamos en ningún nivel de resistencia claro, estamos en zonas de resistencia, pero han quedado un poquito más por abajo. O punto número 2, en el caso de que a los 2/3 del patrón no se haya roto en forma de continuación. Cuando un triángulo ha superado los 2/3 y no ha formado ya ese patrón o no ha formado ya esa continuación, los cánones de análisis técnico indican que la probabilidad de que ese triángulo sea de reversión es mayor. Entonces, el día de hoy nos va como anillo al dedo, porque lo más probable es que el precio se mantenga en rango hasta las 13:30 UTC+1, donde ya empezaremos a conocer los primeros datos. Hay mucho dato, con lo cual veremos la sensibilidad del mercado en base a que si ya con el primer dato ya reaccionamos, es que hay mucha sensibilidad y el día va a ser muy volátil. Si con el primer dato empezamos a tender a una dirección, pero con la cautela de que faltan varios datos, es un día que se afronta de manera normal. Tenemos muchos datos, vamos a ir poquito a poco contrastando cuál es el input total del día, ¿no? Entonces, nos viene, como digo, como anillo al dedo este día porque representa que durante las primeras horas seguiremos dentro de este triángulo y al paso del tiempo ya habrá sido suficiente como para que hayamos superado los 2/3 y esto ya tenga que tomar una dirección o empiece a marcar una probabilidad. Es probable que las noticias impulsen el precio, ahí ya no puedo entrar, pero lo que digo es que las noticias tan importantes que tendremos pueden hacer que la cautela del inversor y el trader incremente y que esto consuma el tiempo necesario como para que los 2/3 de ese triángulo ya lleguen y el precio tenga que tomar una dirección en cuanto a probabilidad. Entonces, esto sería un poco la situación de Bitcoin. Al final, el largo plazo es el que ya hemos comentado de manera extensa estos días atrás. Solo quería hacer una actualización de la última hora, haciendo un análisis de Bitcoin de hoy y con esto terminamos y vamos a por el SP500. El SP500 está en una situación totalmente diferente a la de Bitcoin. Está marcando una clara tendencia bajista en todas sus temporalidades prácticamente. Gráfico semanal está formando un claro movimiento correctivo que ya traspasa lo que es la disposición de impulso, pullback y continuación. Este movimiento correctivo no es habitual ni por la duración ni por la estructura. Tenemos un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso. Es decir, se está formando una propia tendencia bajista en este punto. Obvio, el ciclo del SP500 no es bajista, porque para hablar de ciclo te tienes que ir al gráfico mensual. Y esto no empezará a ser bajista hasta que no nos pongamos por debajo de forma clara de los 4.000 puntos, 3.800, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que tendremos una alteración clara en el gráfico mensual. Gráfico semanal, evidentemente, tendencia bajista en cuanto a esta hipótesis de impulso pullback y continuación. Esto queda desestimado, no quiere decir que no pueda pasar, pero queda desestimado en cuanto a el análisis técnico de lo que está sucediendo. Y evidentemente, gráfico diario constantemente rompiendo los mínimos anteriores. Tenemos un mínimo roto aquí, tenemos otro mínimo roto aquí, tenemos otro mínimo roto aquí. ¿Qué puede pasar con este gráfico diario del SP500? Hombre, pues que siga cayendo. Y esto es algo que pues, podemos contrastar, por ejemplo, con tantos y tantos otros gráficos. Si nos venimos por aquí, vamos a buscar dónde está Solana. Solana, tenemos a Solana por aquí. ¿Qué pasaba con Solana antes de formar toda esta estructura? Lo vamos a poner mejor en gráfico semanal. Pues bueno, pues literalmente lo mismo. Solana tenía este punto aquí, rompe y para abajo. Este punto aquí, rompe y para abajo. Hubo un momento en el que dejó ya y empezó a formar máximos y mínimos crecientes, pero la estructura fue del mismo tipo. O lo que sucedió con Ethereum contra Bitcoin, creo que aquí lo veremos un poquito más claro. Ethereum, Bitcoin, pam, lo mismo, igual en gráfico diario. ¿Qué es lo que tenemos en gráfico diario? Pues constantemente un precio que no para de romper los mínimos anteriores. ¿Por qué? Pues porque es así la tendencia. ¿Y qué pasa si ahora se levanta nuevamente el precio de Ethereum contra Bitcoin? ¿Porque Ethereum se comporta mejor? Pues
lo mismo, tendremos un nuevo mínimo marcado y hasta que no cambie algo en la estructura del precio, lo que podemos esperar es que se siga rompiendo. Pues en este caso, en el SP500, lo tenemos por aquí, como representación del mercado en Estados Unidos, 3/4 partes de lo mismo. Lo que pasa es que al ser un índice menos volátil que una criptomoneda, pues se ve todo mucho más ordenado, pero la estructura final es la misma. Impulsos y pullbacks constantes que van rompiendo los mínimos anteriores. Así que nada, esto es un poco lo que podemos esperar, independientemente de que el precio pueda atacar incluso el nivel de los 4.200, 4.300, más o menos esta zona de aquí. Da igual, porque lo que estaremos haciendo será atacar el mínimo anterior. Esto es algo que gusta mucho al precio. Hay muchos traders, sobre todo, pues desde la rama de Smart Money, que buscan imbalances, vamos a buscar esto de aquí, buscan zonas de referencia referentes al mínimo o máximo anterior para ponerse cortos en el momento en el que el precio toque y stop loss muy cerrado y take profit pues también ajustado, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, pero bueno, hay mucho trader, no solo Smart Money, todo tipo de traders que esperan el pullback hasta el máximo o mínimo anterior para que el precio pueda retomar esa tendencia. Y es un poco lo que podemos esperar. Bitcoin tiene una situación diferente, aunque está en ese punto de decisión ya mismo, y el SP500, en cambio, tiene una situación un poquito más crítica. Pero eso sí, en el caso de que se vayan confirmando estos rumores o estas opciones de recesión, todos van a pasar por el aro. Así que nada, dejo este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.